Dice la escritura en Génesis, y darás a luz con dolor, y comerás con tu sudor. Entonces, yo entiendo y yo pienso que desde ese momento la vida que se empezó a llevar fue una vida llena de dolor y de frustración. Ahora yo te pregunto, interioriza en ti, con quincena o sin quincena, con una buena o mala quincena, sí o no muchas veces recibes el pago por ponerles esa parte, ejemplificándola, que Dios no tiene nada que ver con lo material, pero lo pongo ahorita. Y aunque recibes la quincena, que por cierto fue el viernes, a veces te duele recibir lo que recibes, ¿no? Y a veces hasta te frustra. Porque otros sí, porque yo no, o no me alcanza, no lo sé. Y anteriormente, creo que algo que tenemos que entender es que ni siquiera merecido o no merecido, no se había creado necesidad, porque entiendo yo que Adán y Eva tenían a su alcance todo lo necesario, sin esfuerzo. Entonces ve el contexto, ¿no? Pero aún con esa situación que hemos estado hablando constantemente del pecado, de la desobediencia, que hoy le vamos a llamar infidelidad, Dios ha sido siempre fiel. Yo les decía hace semanas, una de las preguntas que yo me hacía, que ahora ya no me la hago, pero porque el Espíritu me la reveló, me la hizo entender, me la mostró. ¿Para qué creó Adán? Yo le decía a Dios, ¿para qué creaste a Adán? ¿Para qué pusiste los dos árboles? Si realmente tú sabías que iba a desobedecer. O sea, era como jugar a ver si le entrabas o no le entrabas, ¿no? A la seducción, pero era necesario. Porque el propio Dios sabía, yo me imagino, y esto es personal, no es real, no lo van a ver en la escritura jamás. Esto es algo que yo creo. A Adán le iba a pasar lo que le pasó al diablo. Porque recuerden cuál fue el propósito y qué dice la escritura de la creación de Luzbel. O sea, ¿para qué fue creado el diablo? Antes diablo, Luzbel, para adorarle. Y dice la escritura, parafraseándola, que era maravillosa creación, era espectacular, era un ángel que sobresalía, era mayor que ángel, ¿cómo le llaman los? Un arcángel. Y fue creado para, pero le ganó la soberbia. Entonces, fue creado para, pero la vanagloria le ganó, le desobedeció. Y hoy está separado y además con un engaño propio y personal que él sí cree que va a llegar a ser lo que Dios es desde el principio. Entonces, pues es un proceso, no es una prueba, es un proceso que tenemos que tener, que tuvo la oportunidad Adán y Eva de resistir, como sí lo resistió el propio Jesús, porque acuérdense que dice la escritura, cuando se hace la desobediencia, saquémoslos de Edén, porque no sea que ya en la desobediencia, con los ojos abiertos, sea que alarguen su mano, coman del árbol y de esa forma vivan eternamente. No sé si lo logras entender. O sea, si no hubieran sacado a Adán y a Eva del Edén y hubieran dejado en esa circunstancia, iban a tener acceso a seguir alimentándose del primer alimento, del primer árbol, pero no en la misma circunstancia, y iban a ser eternos. Entonces, por eso puso un límite, porque al final sabía, y yo entiendo, uno sí es personal, que lo hizo fuera para que no pasara dentro del reino. Si no, hubiera sido una batalla, una guerra impresionante, ¿no? Entonces, aún sabiendo esto que yo estoy comentando, más lo establecido que ya sabemos,
Fíjate cómo Dios es fiel y esa fidelidad nos llega a los dos. ¿Quiénes somos los dos? Llámale pueblo, llámale iglesia, que somos nosotros, pero velo de manera personal. Hijos, o sea, Dios es fiel con sus hijos, pero también Dios es fiel con el mundo, que son parte de su creación, pero que no le reconocen, ¿no? Y que Él tiene, ¿cómo llamarle? No expectativa, él tiene todavía la esperanza de que esa gente se arrepienta y lo busque, para que justicia llegue, como llegó con nosotros, y salga de tinieblas. Entonces, la fidelidad de Dios es con los hijos y con los no hijos, con el mundo. ¿Y por qué Dios es fiel y es tan amoroso? Porque Dios lo que busca y lo que quiere es, ojo, yo te pregunto rápido, ¿Dios provocó la desobediencia y la infidelidad en Adán y Eva? Claro que no. El resultado ya lo sabemos, pero Dios lo que quiere a través de su fidelidad es agotar hasta las últimas instancias. Por eso es que yo creo que Jesús no ha venido, porque Él quiere que todo ojo lo vea y todo oído lo escuche o lo oiga. No para que haya un señalamiento, sino para que todos tengan la oportunidad de escuchar la verdad. Y de esa forma, con el libre albedrío, tú tengas la oportunidad o el mundo tenga la oportunidad, acuérdense que mundo son los noicos, para salir de esa condición en la que somos. Porque yo te pregunto, ¿quién te obligó a ti hoy a estar aquí o quién te obligó a ti a buscar de Dios? Nadie. O sea, Dios permitió muchas cosas, pero la decisión fue personal. El principio fue ver y escuchar, muchas veces a través de las personas, ¿no? Muchas veces a través de los terceros. Entonces, la fidelidad de Dios es sacar de esa condición de infidelidad, de esa relación lejana, apartada, que vive sin amor a los que no le conocen. Así que para lograrlo, hizo una promesa, un pacto. Por eso le decía yo Dios de pactos. Con la intención de dar esperanzas, cambiar la condición del mundo. Porque hoy, ¿qué te mueve a ti y a mí? Pues primero, que tengo una identidad, que me sé hijo, que sé que hay un padre, que sé que hay un hermano y que sé que a través de mi comunión, hablo por mí, que yo creo que estamos en la misma línea, hay alguien que me guía, que me alimenta, que me enseña, que me muestra, que me instruye y que me corrige para ser perfeccionado para toda buena obra. No, aquí en la tierra, y que la promesa o la esperanza es estar eternamente con Él el día de su vida. ¿Sí o no? Esa es la promesa. Entonces, hoy te voy a hablar de los dos pactos, porque en la Biblia o en la Escritura hay el pacto antiguo y el nuevo pacto. Entonces, Dios hace en su tiempo con su pueblo un pacto el cual no depende como la salvación. Acuérdense que la salvación no es por méritos, no es por capacidad, sino es por gracia. Es por gracia. Entonces, el pacto no es porque tú tengas méritos, seas capaz o te lo merezcas. Simplemente regresamos a lo que dije al principio. Dios es fiel. Y es tan fiel y es tan amoroso que Él no quiere dejar al mundo en la condición en la que está. Entonces establece un pacto para darle a la persona la capacidad, ¿no? De conocer,
y comprobar que Dios es capaz de cumplirlo eternamente. Pero hay que entender que ese pacto no depende de mí, ni depende de ti, ni depende de nadie más que absolutamente de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que quiero resaltar? Vuelvo a insistir, Dios es fiel. Poniéndolo en la mente y escribiéndolo en el corazón. ¿Qué dice? Y seré a ellos por Dios. Aquí hay una acción. ¿Es obligado o es permitido? O sea, no es como que te dejes marcar o grabar y listo, ¿no? Dios dice, si tú me crees, vas a ser parte de mi pacto. Pero para que esto haga vida en tu corazón es, tú permíteme poner mis leyes en tu mente y déjame que en tu corazón escriba mi pacto. O sea, es distinto. ¿Sale? Para que sea a ellos por Dios, ¿sale? Y ellos me serán a mí por pueblo. Yo digo, esto es algo bien poderoso porque yo les decía, saber que Dios no es un Dios inalcanzable, sino Dios es Dios Padre. Y que puedes tener una relación inmediata y cercana y fácil, la verdad lo tengo que decir así, fácil, con ese Dios que a veces cuando no lo conoces o desconoces que existe o no te saben hablar de un verdadero Dios, lo ves inalcanzable. Y ese Dios en su fidelidad, sin pacto, te viste, te redime, te perdona, te limpia, te lava y aparte te da una identidad o te pone un sello de hijo. Pero la añadidura de hijo es que Él se vuelve tu padre, se vuelve tu Dios y tú te vuelves parte de Él. Entonces Él dice, seré en ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Te vuelves parte de verdad, ¿cuántas veces aún conociendo o no conociendo de Dios, aparte de que tú crees o a veces sientes que Dios no te escucha o que Dios es lejano, que Dios es inalcanzable, dices, yo soy hijo, pero no me siento parte de. Y hoy dicen la promesa es, seré por ti y para ti Dios, pero tú serás mi pueblo. Entonces, no es nada más la identidad, sino es la pertenencia. Te vuelves parte de, así lo veo yo, ¿eh? El que sigue, Aldo, por favor. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Otra vez, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, lo que sigue, porque será propicio ¿a qué? A sus injusticias, dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, el que sigue, el 13. Al decir, nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, ¿qué cosa? Está próximo a desaparecer. Hay mucha gente hoy en día, y aún con la tecnología, y aún con el acceso, y aún con la libertad y la amplitud que tenemos para conocer esta verdad, que todavía no cree en Jesús, no conoce a Jesús, o todavía está confundido, y lo peor aún es que vive en el antiguo pacto. Hay gente que no come carne de cerdo, por ponerles un ejemplo, porque la ley del primer pacto dice que así es.
Dice 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, pero la escritura habla del primer pacto, pero en este tiempo habla de que ya hay un segundo pacto y lo está explicando. Y que en el primer pacto tuvo Dios que tomar a David como príncipe para establecer el pacto y poner un pacto de paz con Dios y su pueblo. Pero ese nuevo pacto, ¿de qué habla? Del sumo sacerdote, que es Jesús, que está sentado a la derecha, ¿sí? Y que hace que el primero, perdón, hace que ese nuevo pacto, que es el segundo, ¿qué cosa haga con el primero? Lo estamos leyendo. Lo dé por viejo y sea envejecido para desaparecerlo. No quiere decir que uno es mejor que el otro, no, sino ya cumplió el propósito, llegó a su caducidad y no se dejó así libre, sino llegó un nuevo pacto. Entonces, aquí también vemos la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque yo te pregunto, ¿tú crees que en aquellos tiempos la gente vivía como vivimos nosotros? Por supuesto que no. Hay un avance, no solamente en la comida, no solamente en el clima, que en el clima creo que es más provocado por nosotros que por el propio Dios, ¿a poco no? Pero si ves la forma decía mi esposa hace rato, es más, ni vamos tan lejos. Creo que estamos en la época más especial, donde yo creo que si tú te echas para atrás y lees historia, cada 100 años había obviamente una evolución, pero una evolución muy despacita, muy lenta, perdón. Pero yo soy de 1976 y les voy a poner un ejemplo posiblemente bien tonto, el fútbol. Si tú ves cómo jugaban, cómo corrían, con qué pelota, con qué zapatos, con qué ropa, los atletas de alto rendimiento, ¿no? Es más, las transmisiones, ¿no? Las cámaras, los narradores, qué tipo de tecnología usaban en los 80s, en el Mundial del 80, y luego lo comparas con el de los 90s, y luego lo comparas con el de 2000, 2010, 2020, tú vas a ver una evolución en la tecnología, en la medicina, impresionante, muy rápida. Que eso siempre ha sido, pero creo yo que estamos en los tiempos donde la evolución y el crecimiento se ha dado de una manera muy rápida, muy acelerada y muy corta. Entonces, aquel pacto era porque, pues, la evolución era más lenta, las costumbres, las ideologías, ¿no? Los hábitos eran diferentes y hoy, por ahí, creo que Aldo en sus redes sociales publicaba algo que decía, si en los tiempos de la Biblia existiera el Facebook, me encantó, ni sabes lo que subiste, ¿verdad? Y pone a Daniel con sus 3 amigos, ¿no? Y tú ves al tipo que se le ocurrió poner esas y dices, wow. Es más, yo digo, si Jesús tuviera Facebook y tuviera estado en los tiempos, ¿cuántos seguidores hubiera tenido, no? ¿A cuánta gente no habrá llegado? Pero bueno, eran tiempos y situaciones totalmente diferentes en función del avance, las circunstancias, los hábitos y el tema de tecnología. No vayamos lejos. Yo pienso en la comodidad, qué clima, qué colchón y qué plancha o licuadora. Es más, el agua. Hoy le abres y hay agua. Y antes era baja al río o ve al pozo, ¿no? Ya casi vamos a acabar. Vamos a continuar con Hebreos del 10 al 8, ¿verdad? Perdón, Hebreos 10 del 8 al 24, ¿sí? O ya nos equivocamos, Aldito. Ok. Y aquí tiene que ver algo bien importante. Cómo ese sumo sacerdote Jesús tuvo que pagar un precio. O sea, Dios nos sacó de muerte a vida para cambiar nuestra condición y ser reconciliados con el Padre a través del sacrificio vivo de Jesús.
Entonces, el sacrificio del gran sumo sacerdote que es Jesús, ¿qué vino a hacer en el nuevo pacto? Reemplazar, fíjense lo que les voy a decir, todo ritual, porque antes, híjole, imagínate qué injusto y a la vez qué fácil decir. Yo sé que no le gusta mucho a Miguelito, pero hoy lo voy a usar de, de ejemplo a mi Miguelito. ¿Cómo se llama una de tus nenas, de tus perrijos? Bartola, esa es la que está acá, ¿no? Esa es la dueña de la segunda dueña de las quincenas. Imagínate que tú digas, me equivoqué en todo este año. Y hoy a Bartolita le toca sacrificarla. Qué injusto. Pero a la vez qué fácil, porque dices, una vez sacrificado, ya pagué. Y la gente llegó un momento en que se empezó a dar cuenta, pues que era fácil volver a pecar. Aunque yo digo Bartolita, pero pues yo creo que había muchos Bartolitos en aquel momento porque yo no soy ganadero, pero el hecho de que de mi sudor y de mi economía, un año, yo tenga que cuidar y engordar a un animalito. Además, se supone que el que era sin manchas, el más gordito, el más bonito, y lo tenía que engordar y llevar para sacrificarlo, eso era injusto. ¿Sí o no? Y obviamente yo creo que como cuando un niño, ¿no? Se te muere una mascotita, pero luego dices, pues tengo que creer, tengo que obedecer y tengo que entender que ya se pagó todo. De eso está hablando que Jesús vino a reemplazar todos esos rituales de los palominos, de la grosura, ¿se acuerdan? Todo lo que en el Antiguo Testamento se tenía que quemar y que ofrendar del Antiguo Testamento. Y evidentemente Jesús vino a cumplir la escritura porque en el Antiguo Testamento, si ustedes leen desde Daniel, Salmos, en toda la escritura, vaya, Isaías, un libro bien profético, se hablaba de la venida de Jesús, del nuevo Mesías, de un nuevo rey, el cual, como sumo sacerdote, en el famoso orden de Melquisedec, que yo hace una semana les dije, no se los voy a explicar, y otra vez les digo, no se los voy a explicar, pero hay un orden del sumo sacerdote Melquisedec, que era un Jesús del antiguo pacto, pero el, el último sacerdote, sumo sacerdote en el orden de Melquisedec fue Jesús y que vino a cumplir la ley. ¿Para qué? Para cumplir el nuevo pacto. O sea, dejarnos, a lo mejor va a ser muy fuerte lo que voy a decir, dejarnos de tonterías y de hacer esos rituales de decir, pues, sacrifico, entrego un animalito que, pues, qué culpa tiene, y luego aparte me lo como y ya cumplí. Y luego se me olvida y vuelvo a pecar. Y para ser perdonado, limpio. Está complicado, está complicado. Y yo te pregunto dos cosas. Antes de Jesús, ¿tú crees que pasaba algo? ¿Tú crees que había un acercamiento con Dios? El único acercamiento lo tenía el sacerdote, el que entraba del atrio, al lugar santo, al lugar santísimo. Y hoy, gracias a Jesús, sí lo hay. Una relación directa. Entonces, ¿qué vino a hacer el nuevo pacto? A romper los rituales, a romper las creencias, pero sobre todo vivir la oportunidad de ser reconciliados gracias a Jesús. Y lo más importante es que tú y yo hemos sido llevados a la presencia de Dios. Porque hoy no necesitas un sacerdote, un pastor.
para que ore por ti y no necesitas a alguien para que te conecte. ¿Qué hay que hacer? Abrir tu boca, creer, hablarle a Jesús en el nombre de Jesús, porque dice la Escritura, nadie llega al Padre si no es a través de mí. De mí no, Alejandro, de Jesús. ¿No? Así, dice que de mí, así, ya sabían su iglesia. Hebreos 10 dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. O sea, Dios estableció un resto de leyes. 10. El hombre, más de 600. Y había gente que quería y sabía y las entendía y decía que las cumplía. ¿Qué dice? Ofrendas, sacrificios, holocaustos, expiaciones, para ser limpios, redimidos, perdonados de todo pecado, y no quisieron. Porque el pago no eras tú, el pago eran mis bienes. Y está fácil, era un precio muy pequeño que pagar. Tengo 10 ovejas y me piden una, pues la doy. Me perdonan y sigo. No es lo mismo que te digan, entrega todas, ¿no? A lo mejor ahí no se hubieran puesto a pensar. Por eso se acuerdan que el que llega a Jesús le dice, oye, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Si yo cumplo todas las leyes, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. ¿Y qué hizo? No lo hizo. No lo hizo. Se entristeció. Dice, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley. Según la ley. 9. Ah, la mecha son un resto, ¿verdad? Vámonos rápido. Fum, 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 fum. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo nuevo. ¿No? El que sigue, el dito. ¿En cuál vamos? Y vamos a llegar hasta el 24. Ténganme paciencia. Lo que me encanta es que hoy no he bostezado ni uno. Ni uno. Quiere decir que los tengo. El Espíritu Santo está. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. El sacrificio ya se hizo. El pago ya se tuvo. Esa fue la voluntad del Padre. Y a ti y a mí no nos costó. Síguele. Ah, bueno, regrésate. Y algo importante es que son dos cosas. Cuando tú te arrepientes, buscas a Dios genuinamente y lo recibes, pasan dos cosas. Recibes al Espíritu de Dios y empieza un proceso de santificación. Empieza a vaciarse todo lo malo en ti. Dale. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Por eso decía, hay gente que sigue haciendo estas prácticas, ¿eh? No voy a hablar no nada más de los de enfrente, hablo de los del otro lado, sino que hoy hay gente que, ustedes saben que hay otras creencias que van y ponen colgaditos, ¿sí o no? Y hacen juramentos y hacen mandas. Y yo te vengo y te ofrezco y si me cumples, órale. ¿Qué pacto vas a poder hacer tú con Dios si el pacto el que lo establece es Dios y la gente haciendo pactos? No pasa nada. ¿Sí estamos entendiendo? Bienvenido, Rubén. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Imagínense que operáramos de esa forma.
no pasa nada. Ni pasa nada ni se quitan los pecados, porque el único que tiene la capacidad de perdonar y limpiar los pecados es Jesús. O sea, yo te puedo guiar, yo soy llamado y podré orar por ti, pero no por mi oración vas a ser perdonado y quitado. Yo soy un facilitador. Yo soy parte de, porque así está establecido, yo obedezco la Escritura, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y bauticen. Pero yo no soy quien hace la obra, yo nada más sigo. Y cuando tú tienes fe, pasa lo que pasó. ¿No? ¿Sí me están siguiendo? Yo voy muy despacio porque quiero que digieran así el alimento que está cayendo. Entonces, ¿qué sacrificio vas a ofrecer si el sacrificio ya fue uno? Y ese uno, dice la Escritura, fue ofrecido una vez por los pecados y ese sacrificio ya hoy no está aquí. ¿Dónde está? A la diestra de Dios. Y hay gente que sigue haciendo sacrificios y sacrificios y sacrificios. Porque hay gente que está ayunando y es un sacrificio, hay gente que está diezmando y es un sacrificio, hay gente que está orando, orar, hay mucha gente que ora y le es un sacrificio. Hazlo genuinamente, no te sacrifiques. Y dice el pastor Jaime, si no lo sientes, mejor no lo hagas, porque si lo haces de esa forma, es un sacrificio. Y el sacrificio no sirve de nada, eso ya pasó. Hay que entenderlo. Venir los domingos, si lo haces de sacrificio, no lo hagas. Diría Dante Gebel, no le quites el espacio a otro que sí lo quiere hacer de corazón, ¿no? La verdad. Por eso me encanta. 13 hasta el 28, ¿ah? Ay, padre, ya casi llegamos y nos faltan unos minutitos. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, eso es lo que se espera. Que a partir de ese sacrificio, Dios en adelante espera hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú y yo somos su obra perfecta. Y Él no parará hasta verla terminada y verla perfeccionada, hasta ser santos, hasta ser santos. Somos obra de Dios, somos hechura de Dios. Y estamos en un proceso, di conmigo, proceso. ¿Quién está haciendo la obra? Dios. Ese es el pacto. Yo te pregunto, ¿en qué condición estás? ¿Te lo mereces? No me respondas. Pregúntatelo y respóndetelo tú. Pero Dios no para, sigue, 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 sigue. Eso es fidelidad. Eso es fidelidad. Y que sigue. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, o sea, ya la obra es en el Espíritu. ¿Y quién lo hace? Dios, que es el Padre de los Espíritus, a través de su Espíritu, en tu Espíritu. Atestiguando, porque después de haber dicho, que sigue, este es el pacto, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, otra vez. Fíjate las mismas palabras, ¿eh? Pondré mis leyes en sus corazones. ¿Qué decía la vez pasada? Del corazón y de la mente. ¿Lo mismo o no lo mismo? Y en sus mentes las escribiré. A ver, búscalo. Pondré las leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Vete para atrás. Primero al revés. Primero la ley y luego el corazón. Ahí está, ¿verdad? Pondré mis leyes en la mente de ellos, pero fíjate dónde escribió en el corazón. Ahora regrésate. En el nuevo pacto hay una inversa. Pone las leyes en el corazón,
pero ahora escribe la ley en la mente. Totalmente diferente. Y acuérdate que esto es importantísimo y Dios lo sabe porque Él nos creó. Nosotros estamos hechos de espíritu, de alma y de cuerpo. Y el alma, o en el alma lo que funciona es esto. El corazón, sentimientos, emociones, y la mente, pensamientos. Cuando los dos se conectan, la reacción o el hecho se llama voluntad. Si tu pensamiento y tu corazón no están alineados con el corazón y con los pensamientos, con los estatutos de Dios, lo que haces es lo que a ti se te pega la gana. Esa es la voluntad personal. Cuando tú sabes escuchar la voz de Dios y crees, Él pone sus leyes, escribe sus leyes, y entonces tu voluntad, lo que sale de ti no es tu voluntad, es la voluntad de Dios. Espero me hayan entendido. Síguele con Él, añade, y nunca más, esto está hermosísimo, nunca más, grábatelo. Es más, di conmigo, nunca más. Dice Dios, me acordaré de mis pecados, se acordará de mis pecados y se acordará de mis transgresiones. Por eso es que Él sigue siendo fiel. Porque si Él llevara un registro de lo que tú haces, me cae que nunca te perdona. Y nosotros sí llevamos registros, ¿sí o no? De los pecados y de las transgresiones, ¿sí o no? Mira, ahí sí ya se quedan seriecitos todos, ¿va? Nadie dice, y no he escuchado un solo amén, ¿eh? Pero fíjate qué hermoso, que tenemos un Padre incondicional. Que estés como estés, hagas lo que hagas, nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda de pecados. ¿Qué te está diciendo? Que antes decían, pecaban y se volvían a recordar los pecados. O ellos no creían que habían sido perdonados de pecados. Y dice Dios, si ya pecaste, ya lo entendiste, ya te arrepentiste, ya me lo entregaste, ya hubo perdón, ya, no le des vuelta, nunca más. Porque ya hubo una remisión, ya no hay más que hacer por ese pecado, ya quedó. Y hay gente que todavía, ¿qué hace? ¿Sí o no? Se laceran, se lastiman. Es más, se suben a un lado y se van caminando de rodillas y agarran la bicicleta y suben y mano y ofrecen. ¿Y qué pasa? Digo, la verdad, con mucho respeto, ya quisiéramos tener esa fe, esa perseverancia, esa fuerza de voluntad, pero al final tú hoy sabes que no pasa nada. Mal enfocado. 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cuál es el lugar santísimo? El tabernáculo antes era atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y en el lugar santísimo entraba el sumo sacerdote. Hoy el sumo sacerdote es Jesús. El, el, el templo, ¿quién dijimos que somos nosotros? ¿Cuál es el lugar santísimo? Yo. El lugar santísimo, mi lugar santísimo soy yo, tu lugar santísimo eres tú. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ahora sí hubo un amén, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. O sea, por eso dice que cuando Él murió, el velo se rasgó. Hasta que tú lo recibes, ese velo se retira de ti. Tú mientras, al no vivir con Él, vives así. No conoces verdad, no recibes y no entiendes qué es amor, no recibes todo esto que estás entendiendo hoy, que es justicia. Entonces dice Él, el camino nuevo y vivo que Él nos
que Él nos abrió a través del velo. Te es retirado el velo, lo ves diferente a Él y vives la vida diferente. Esto es de su carne, 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, que sigue hablando de Jesús, acerquémonos. Esto es importante, acerquémonos. ¿Cómo? Con corazón. Pero corazón sincero. Pues les decía, ay, es que tengo que ir el domingo. Ay, es que tengo que orar. Ay, es que tengo que leer la Biblia. No lo hagas. Acércate con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones. Esto no es porque tú creas o sientas que estás purificado, Él ya te purificó. Y lo seguirá haciendo mientras estés en comunión con Él. De mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Está hermoso, ¿eh? 23. Mantengamos firme sin fluctuar. Fluctuar, ustedes saben qué es eso, ¿no? Es como las olas del mar, que vas y vienes. No, 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 no. Dice el mantente firme la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Porque fiel es el que prometió. ¿Estás entendiendo el antiguo y el nuevo y por qué el nuevo y qué pasó con el antiguo y quién lo hizo y por qué la fidelidad? Y decíamos, Dios no es hombre, Dios no es humano para mentir. Si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel, porque Él es Dios. Él es Dios y es Dios fiel. Así de sencillo. Yo lo creo, amén. Yo me contesto, 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y las buenas obras. Es exhortarnos, es animarnos, amarnos, a respetarnos y hacerlo, hacer el bien, hacer el bien. El que sigue, Aldito. Ya vamos a acabar. ¿Hasta ahí llegamos? Jeremías 31. Pónganse de pie. Ya nos vamos a despedir. Por favor. Dice Jeremías 31, la escritura 31, ¿verdad? Qué hermoso. He aquí que vienen días. He aquí que vienen días. ¿Quién dice? Jehová. He aquí que vienen días, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Hasta ahí quedamos. Échale. No como el pacto, estás muy triste, Aldito, pon música. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano. Regrésate. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto en la casa de Israel y con la casa de Judá. Hoy es ese día. Hoy es ese día. O sea, ya pasó, ya estableció, pero hoy recibe esta verdad. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando de esos tiempos donde después de los 400 años, se saben ustedes la historia, salió el pueblo de Israel de esclavitud de mano de Moisés. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. Ya lo leímos hace un ratotote. Ofrendas, sacrificios, holocaustos. Nada válido, nada válido. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo. Fíjate qué hermoso. A mí esto me cautivó el día que lo leí. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Hoy te voy a revelar una verdad.
¿Quién es la esposa? La iglesia. ¿Quién es el marido? Dios. O sea, somos hijos y decía en una alabanza Julio Melgar, él es mi padre y yo soy su hijo, pero esto cobra otro sentido. Sí, yo vi y sentí de parte del Espíritu mucho entendimiento y de parte de ustedes. Que lo que estamos leyendo no tiene nada que ver nada más con los pactos, sino que entendamos lo que decíamos al principio, cómo Dios es tan fiel que no importando la situación en la que estés, y sobre todo fijándose mucho más en los que no le conocen el mundo, lo que Dios quiere es que tú tengas acceso a salir de una condición en la que te sientas cansado y te sientas frustrado, sino que entres al nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Un pacto de paz. Un pacto de paz. Entonces, olvídate de ese pacto antiguo como esto que está diciendo, que se invalidó mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Y este es un pacto que estamos viviendo. Es un pacto que estamos viviendo. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Lo volvemos a leer. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Hasta ahí quedamos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová. Quédate con eso. Y quédate con la parte final que dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Cierra tus ojos. Porque hoy es para nosotros el Día del Padre. Y yo hoy quiero dar gracias por 3 cosas, por 4 cosas. De veras, cierra tus ojos. Padre, gracias. Número 1, por la vida de mis hermanos. Los que aquí estamos. Los que hoy tomaron la decisión y te pusieron en primer lugar para escuchar esta palabra, esta gran verdad. Gracias por sus familias, gracias por sus generaciones, gracias por todo lo que ellos tienen, que es tuyo, y por lo que vas a hacer en ellos. Pero también hoy, como segundo punto, doy gracias de parte de mis hermanos porque nos has llevado de muerte a vida. Por esa nueva situación, esa nueva condición, que de mundo nos pasaste a hijos. Eso es muerte a vida. La tercera es, gracias por tu nuevo pacto. Gracias por tu nuevo pacto, que vino a borrar el pacto antiguo. Y que ese pacto fue cumplido en tus tiempos, conforme a tu voluntad, para cumplir tu propósito, en manos del único que nos puede hacer descansar y nos puede reconciliar y nos puede acercar contigo, que es nuestro Rey de Reyes, que es santo, 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 que es quien intercede por nosotros noche y día a la derecha de ti, nuestro hermano Jesús. Gracias por ese sacrificio vivo, por ese pacto nuevo. Pero más aún, gracias, como cuarto punto, por ser un Padre fiel. Porque hoy podemos, aunque no es bíblico, alzar nuestra voz, alzar nuestras manos
y saber que somos hijos y tenemos un Padre en el cielo. Y que hoy te celebramos, te honramos, nos entregamos, te bendecimos por ser nuestro Padre. No cualquier Padre, un Padre que no se cansa, un Padre de pactos, un Padre de promesas, un Padre fiel, un Padre poderoso, un Padre de amor, que nos abraza y nos sustenta noche y día, y nos llena de amor a través de su Espíritu, que alumbra nuestros pies a través de su Espíritu, pero que también nos ha dejado un regalo hermoso que es esta ley perfecta, la Escritura. Y hoy te pido, Padre, que esta palabra, esta semilla, sea sembrada como ese día sembraste el Edén. Siémbrala en nosotros, en nuestro corazón en justicia. Con tus manos, escríbela en la mente. Haz que la guardemos en nuestro corazón, a través de tu Espíritu, en nuestro Espíritu. Gracias por este día. Te celebramos, te bendecimos, nos entregamos y te honramos. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que incline su oído sobre ti noche y día, que ponga en ti paz. Bonito domingo. Despedidos. Amén.